Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine de Arte. Ya tenemos rato sin estrenar episodio, pero me da mucho gusto regresar en esta ocasión con mi invitado, Miguel Cane. Vamos a estar hablando sobre Charlie Kaufman y su nueva película de Netflix que se llama I'm Thinking of Ending Things. Pero primero, Miguel, muchas gracias. Hombre, no, para mí es un placer acompañarte, Román. Como siempre, es un placer estar contigo y con las personas que sintonizan cine de arte. Y pues sí, el Charlie Kaufman estaba pensando en el final, y creo que eso es en lo que debió haber pensado también cuando hizo esta película, pensar en el final. Eh, y te diré una cosa, así de entrada, me sorprende que la persona que hizo el guión de Adaptation, que era precisamente un ejercicio de adaptación para adaptar un libro que trataba acerca de nada, aquí se le hayan ido las cabras haciendo un ejercicio de adaptación de una novela que estaba planteando algo como más interesante y definitorio, y de repente, ¡fum!, se le fue por otros derroteros, y de repente se convirtió en algo que como que tuvo una crisis de identidad, ¿no? Ya no sabía qué quería hacer. De entrada vamos a discutir la película con muchos spoilers, así que cualquiera que esté viendo esto que no ha visto la película, pues por favor no nos escuche hablar de ella. Pero algo muy interesante de la película, y justamente también vamos a hablar de lo polarizante que es, porque he leído en Twitter que mucha gente la aborrece y otros la... Pero es especial, que creo que también es muy injusto el hatred que ha estado recibiendo esta película, porque finalmente se nos está olvidando una cosa. Charlie Kaufman no hace cine popular para gustar. Nunca lo ha hecho. No, No es lo suyo. Cuando hizo películas con Spike Jonze, las películas gustaban. Quizás sería por el trabajo de Spike Jonze como director, pero no exactamente por los guiones. De hecho, los guiones provocaban irritación y ansiedad, aun si eran cómicos como en Soy John Malkovich. lo intentó una vez hacer una película comercial, que es una película de George Clooney que dirigió, que se llama Confessions of a Dangerous Mind. Es verdad, es verdad, es verdad que de hecho es la primera película que dirige Charlie Kaufman. Eran él, Sam Rockwell, Drew Barrymore, basado en una historia real. Ujú. Además, que hacía que fuera todavía más difícil de creer lo que estábamos viendo en pantalla. Pero el problema que tiene mi querido Charlie Kaufman, y también es evidente en Synecdoche Nueva York, su segunda película, que es que es acerca de la réplica de un pueblo, o una metáfora sobre la actuación y la escenografía. No sé bien cómo definirla. Eh, o la realidad y la realidad fingida en un escenario. El problema de Charlie Kaufman como director es que uno no es un buen director de actores. Esto, o sea, puedes tener mucho estilo visual o mucha idea de lo que quieres crear atmosféricamente, pero si no eres un buen director de actores, todo tu esfuerzo pues vale bolillo, ¿no? Eh, o sea, yo sí puedo decir, por ejemplo, que Spike Jonze es un buen director de actores. Ay, el director de Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos, Gondry, Michel Gondry, Gondry. Ujú. Michel Gondry. Michel Gondry es un buen director de actores, pero a veces se le pasa la mano con sus giros visuales. De ahí que, por ejemplo, Mood Indigo fuera Horrible. tan horrible. O sea, Ujú. empieza como una comedia romántica dirigida por David Lynch y acaba convirtiéndose en un verdadero desastre. Pero en realidad, de todos los directores con los que ha trabajado Kaufman, el mejor es Jones. Y la verdad es que creo que se hubiera beneficiado más de seguir trabajando exclusivamente con Jones, haciendo estas duplas de guión y dirección, que queriendo dirigir solo, porque creo que queda muy claro, eh,
que Charlie Kaufman no sabe dirigir. Puede escribir un guión y hacer un estupendo guión inclusive, pero no puede dirigir para salvarse la vida. A mí me sucede, sí, justamente hablando de esto, es que sus guiones que él ha dirigido creo que son muy literarios, pero no tiene una figura que los vuelva muy cinematográficos. O sea, creo que si Spike Jonze hubiera dirigido esta película de I'm Not Thinking of Ending Things, a lo Ujú. mejor sería una película mucho más accesible. Creo yo que Kaufman hace cine no para un público, sino para él. Y eso no es Sí, necesariamente malo. Digo, muchos no, directores lo hacen, pero él logra, creo que él está contento de frustrar y confundir a la audiencia, y se nota con este trabajo. estoy de acuerdo, aunque por ejemplo, su novela, que también se publicó este año, la tuve que dejar. Y no acostumbro dejar libros inconclusos como lector, básicamente por una cuestión de disciplina, ¿no? Pero en este caso es que se vuelve un mamotreto infumable. Y me doy cuenta de que en realidad la gran habilidad de Charlie Kaufman reside en la creación de imágenes, de set pieces y ciertos manejos de diálogo en sus guiones, pero como director no conecta. Como tú dices, sus referencias son tan, en inglés se dice obscure, que no significa oscuro, sino más bien como arcano, tan particulares, tan cerradas, que es como si, como tú dices, ¿no? Hace cine para él y unos happy few, nada más. Porque pues el resto de la gente va a decir, ah, oh, sí, es que yo también vi la película de Charlie Kaufman, porque es como si fuera un deber cultural, ¿no? Como en su momento era ir a ver películas de Ingmar Bergman, o ver películas de Bernardo Bertolucci, o de Federico Fellini, o incluso de Woody Allen en su época de oro, ¿no? Eh, Quizá, a mi modo de ver, creo que no es necesario no creo que sea necesario darle a Charlie Kaufman el título de autor, porque lo suyo no es cine de autor, es más experimental y casi, casi después de esto no me atrevería a decir que es exactamente cine. Eh, Es como ensayo, es como ensayo audiovisual, una especie de mezcla entre docudrama o psicodrama. Sí es un psicodrama más bien, tomando los elementos de la novela, que la novela también es difícil. La novela también es difícil y de hecho, la novela es difícil de leer, pero la novela tiene supongo que eso es lo que la hace prácticamente infilmable y que esto fue con lo que no supo qué hacer Kaufman. La novela, conforme está estructurada y conforme se va leyendo, va partiendo en dos áreas. Un área tiene una tipografía de un cierto tipo, que es el presente, la chica pensando, quiero terminar con este buey, mientras van camino a la casa de los padres de él. Y por otro lado, con otra tipografía y otro tiempo verbal, nos está contando una historia que luego se va a ir ensartando. Y bueno, supongo que aquí voy a cometer el gran pecado, pero no me importa. De todos modos, si usted quiere saber de qué se trata esto, pues se lo voy a decir. Lo que sucede en la novela, y queda mucho más claro en la novela que en la película, es que tanto la chica como los padres, como el conserje, como el muchacho, son la misma persona. El conserje es todos ellos. Esa es la gran revelación. No es tan fácil de aclarar, sobre todo porque aquí sí es muy notoria la deficiencia
de Kaufman para poder trascender las atmósferas que construye y montarnos una estructura narrativa cohesiva, coherente, que curiosamente era de lo que hablaba en Adaptation, que era el gran conflicto entre los dos hermanos Kaufman, que por supuesto no existe el otro hermano Kaufman, es un invento de Charlie Kaufman, un genial invento de Charlie Kaufman, por cierto. Es lo que él decía, para que tú puedas hacer una película sobre cualquier cosa, necesitas tener una estructura narrativa que tenga una cohesión que permita que el espectador se conecte con lo que le estás contando. Y es como si hubiera tomado su propio consejo y se hubiera sonado las narices con él. A mí me recuerda mucho, ¿ves que en Adaptation hay un guión que estaba proponiendo Donald que se llamaba Los Tres? Uh-huh. De alguna forma, esta película parece que Charlie filmó el guión de Donald de Los Tres, pero le metió todo su rollo existencial. Claro, tomando como background la novela de I'm Thinking of Ending Things, que cuando salió en 2016 fue una de las novelas debut más aclamadas en su momento, pero también o sea, es una novela en la que es difícil entrar porque requiere mucha concentración. Y cuando vas a hacer una película, tienes que tener en cuenta que si el ritmo hoy en día, por eso no se hacen películas como Lawrence de Arabia hoy en día. Si el ritmo es excesivamente pausado y reflexivo, es muy probable que el espectador actual, que no tenga antecedentes de esto o no haya adquirido como un gusto adquirido, valga la redundancia, este tipo de cinema, lo más probable es que rechace el producto que esté viendo, por muy excelente que sea. Haz una prueba. Júntate a un grupo de chavitos de tercer año de prepa o de primer año de universidad, júntate 12, ponles Lorenz de Arabia y verás que al final te quedan 4. Los otros 8, por alguna razón, o se durmieron, o se salieron, o no, o llegaron hasta el final, pero no entendieron nada. O te dirán, no me gustó, está muy lenta. Digo, yo sé que adolecemos de este problema de las ediciones relampagueantes. Sobre todo ya son parte del cine mainstream. En su momento estas ediciones relampagueantes y no lineares eran parte de lo que era cine de arte. Cuando Tarantino hace 25 años, 26 años, empieza como que a explorar estas tendencias que después, a través de los cineastas que vinieron después de él, que habían admirado ese tipo de edición, lo aplican a sus propias obras y lo van llevando en su paso hacia el mainstream. Fíjate, el otro día, precisamente hablando de esto, de las ediciones y las atmósferas y lo que le llamamos el art film, el otro día me eché por primera vez en, que será 18, 19 años, Hard Eight de Paul Thomas Anderson. Eh, y me di cuenta de que en realidad el Paul Thomas Anderson de ahora está muy lejos de ese del chavo que hizo Hard Eight, pero me di cuenta de algo, tanto Hard Eight como Bottle Rocket, que es la primera película de Wes Anderson, las dos películas son del mismo año, del 96. Y ambas ya son como que predicen un poco de lo que va a ser el estilo de los cineastas en el futuro. Si bien yo siento que la primera película de P.T. Anderson, que realmente es una película de P.T. Anderson, es Magnolia, y la primera película de Wes Anderson es que se siente como tal y que se reconoce ya fácilmente como tal, es su segunda película, que es Rushmore. Eh,
A donde lo que quiero ir con esto es que las tres películas de Charlie Kaufman no tienen visualmente realmente ninguna conexión una con la otra, ni siquiera en lo conceptual, pero no siento a ninguna como para poder decir, oh, esta es una película de Charlie Kaufman. Más bien siento, especialmente con I'm Thinking of Ending Things, que es un sucedáneo, aunque es una película de Charlie Kaufman, siento que es un sucedáneo de algunas influencias de Jones, de Spike Jones, y de otros cineastas como Eric Romer, o incluso ay, ¿cómo se llama el director de Possession con Zulawski, Andrzej Zulawski? Tiene como que toda esta clase de influencias de estos directores. Incluso tiene algo como kubrickiano en esta secuencia que es en donde casi todo el mundo se indigesta y vota la película de I'm Thinking of Ending Things, que es este diálogo que tienen Jesse Plemons y la actriz, que ahorita no recuerdo el nombre de la actriz joven, esta conversación tan pesada y tan ofuscada que tienen en el coche cuando después de que salen de la cena tan bizarra con los padres que van lo mismo envejeciendo que rejuveneciendo, ¿no? Yo creo que ya a partir de ese momento, si hemos estado siguiendo la película, yo creo que es realmente innecesario votarla. Yo sé que mucha gente dice, yo ya no le sigo y la mandan a volar. Eh, no vamos a llegar a ningún otro lado, o sea, ni entrando en la escuela cuando llegan a la escuela, ni en la escena inexplicable de la heladería, ni ninguna de esas cosas. Creo personalmente que la película deja de tener sentido en el momento en el que empieza como que a rumiar sus propios conceptos, ¿no? Esta larguísima conversación acerca de la crítica de Pauline Kael sobre A Woman Under the Influence de Cassavetes, ciertamente no tiene absolutamente nada que ver y al mismo tiempo tiene todo que ver con lo que estamos viendo en pantalla, pero en realidad lo que estamos viendo en pantalla ya no es una cinesecuencia de una historia que nos están contando. En realidad ya son conceptos e ideas del director puestos en la boca de sus actores, pero en realidad no se logra una conexión como la que había logrado establecer en los primeros 15 minutos y que curiosamente es como si fueran dos películas que corrieran paralelamente. Por un lado, un ejercicio de poesía visual o poesía en movimiento, que es muy difícil. Es algo muy difícil hacer un trabajo poético con una película o dentro de una película sin perder sutileza, sin caer en los lugares comunes. Es muy, muy, muy complejo y lo estaba consiguiendo. Kaufman estaba mostrándonos aspectos muy interesantes sobre la poesía, sobre todo, por ejemplo, cuando ella está haciendo estas descripciones poéticas y él no puede recitar un poema. Creo que ahí la película sí está funcionando en un cierto nivel que no necesariamente es convencional, pero después cuando pasa por un momento convencional que es la cena, que es tremendamente fallido, y después viene toda esta, no sé, esta subversión de las situaciones, de los personajes, de todo esto, me da la sensación de que
ya podía suceder cualquier cosa. ¿Tú qué opinas? A mí, es que son muchos sentimientos lo que me causó la película. Para empezar, yo sí quería verla y yo la esperaba mucho. No soy un Ujú. fan habitual de Kaufman. Anomaliza se me hace interesante, pero no se me hace particularmente memorable, a pesar del stop motion. Está bonita la película. Pero esta película, lo que yo siempre tengo una como escuela de pensamiento cuando veo una película, cuando alguien llama algo pretencioso, cuando tú dices, esta es una película pretenciosa, sin lugar a Obviamente, duda, ultra pretenciosa, pero totalmente. ¿cuál es la diferencia entre una película que es ambiciosa y una película que es pretenciosa? Su manera de conectar con el espectador. Y esta película no conecta, pero a la vez tiene se me hace, como escritor Charlie Kaufman, se me hace de una sangre fría como que yo lo admiro. Se me hace una película muy fácil de admirar, muy difícil de amar. Y yo cuando la Está siendo muy terminé, generoso. Yo creo que no es una película que busque ser amada. Es más, creo que no es una película hecha para gustar. De hecho, así se lo comenté a algunos de nuestros amigos en Twitter, sobre todo los que tenían reacciones sumamente adversas, que les dije, pero es que ¿quién te manda a ti a ver una película de Charlie Kaufman esperando que te guste? Las películas de Charlie Kaufman no son hechas para gustar. Lo de Anomaliza fue como un garbanzo de a libra. Y probablemente tiene que ver el concepto el concepto de stop motion. eh, Creo que eso es lo que tiene básicamente que ver con el éxito que tuvo Anomaliza en su momento, siendo un proyecto o un producto tan sui generis y tan fuera del mainstream, al punto de que Paramount se lanzó a distribuirla. Yo creo que tuvieron mucha suerte para I'm Thinking of Ending Things, que hubiera distribución a través de Netflix, básicamente porque la abre de una manera muy democrática ante millones de espectadores que de otra manera no se acercarían o no irían a una sala de cine a ver una película de Charlie Kaufman, porque no se la puede describir. Aunque sí hay un elemento que yo quiero dejar muy, muy claro desde mi punto de vista, y creo que es el único en el que hemos coincidido los miembros de la crítica, tanto los que han adulado como quienes han vilipendiado la película, que es una película de horror psicológico. Lo es. No solamente tiene estos elementos del thriller convencional, sino que también es una historia de horror psicológico o de horror espiritual, al punto de que los fantasmas son uno mismo. O sea, sí es una historia de fantasmas, sí es una historia de horror, pero eso está, repito, una vez más, mucho más claro, especificado y plasmado en su justa medida en la novela. No puedo entender cómo es posible que Charlie Kaufman, habiendo escrito, y lo dije antes, Adaptation, haya fallado tan crudamente en hacer la adaptación de esta novela. No me explico por qué. pues yo creo que tomó la novela como base, porque hay muchas referencias en la película que son simplemente, en inglés le dicen baffling, o sea, no tienen sentido. El discurso de A Beautiful Mind, la película dentro de la película dirigida por Robert Zemeckis, que parecería un chiste, un in-joke en la película, pero que realmente es un absurdo que no tiene sentido, simplemente le pareció, porque hasta no sé si leíste que hubo en IndieWire, me parece un artículo, una entrevista con Kaufman que busca explicar muchas de las preguntas que me imagino se hizo el público al ver la película. Y él decía, pues es que el editor le puso ahí Robert Zemeckis, le pedimos permiso y ya, no tiene mayor significancia dentro de la película. Y creo que eso es parte también de del desinterés que tiene en conectar con un público. O sea, se echa estos rollos que no tienen sentido. En eso estoy de acuerdo. Ahora bien, creo que también ejerciendo de abogado del diablo, y ahorita se me está ocurriendo,
Creo que hay un detalle al respecto de Kaufman y de otros autores, no creas, o de otros guionistas o directores guionistas. Creo que, sobre todo en el cinema mainstream, y básicamente la reacción adversa ha sido precisamente porque se estrenó en una plataforma que es completamente mainstream. Ujú. Em, en el cine mainstream estamos ya acostumbrados a que todo se nos tenga que explicar, a que todo nos quede perfectamente claro, y eso a la larga siento que es más perjudicial que benéfico en cierto sentido. Pero vamos, en mi caso, por ejemplo, yo soy de los que piensan que Alfred Hitchcock, estoy hablando de Alfred Hitchcock, hace 60 años, Alfred Hitchcock no debió haber hecho esa como coda en la estación de policía en Psycho, en la que nos explican todo. Porque aparte de que vino a cargarle una carga de psychobabble que no necesitaba la película, eh, como que viene a presentar en una luz negativa todo lo que había contado anteriormente. Lo que era fascinante era que este muchacho, que en apariencia es tan buen muchacho, tan buen mozo, resulta ser que es mucho más que eso de una manera perturbadora. Y si nada más nos hubieran dejado con la calaca de la señora Bates y y la hermana y Laila Crane dando gritos y demás, creo que hubiera funcionado muchísimo mejor y hubiera sido mucho más perturbador, pero en aquel entonces, claro, Hollywood estaba bajo la presión del código Hays, que era la censura, y de la Liga de la Decencia, que era conformada por la Iglesia Católica. Y precisamente hablando de esto, es muy curioso pensar que Netflix esté dándole a directores muy sui generis distribución con productos que son también que se salen de la media. No solamente me refiero, por ejemplo, a I'm Thinking of Ending Things, sino al trabajo de Ben Wheatley con Rebeca. Yo tengo mucha curiosidad, sobre todo porque pues, estamos hablando de que Rebeca es una de las novelas más famosas de la literatura del siglo XX. Ya tiene una versión cinematográfica icónica, que fue la que realizó Hitchcock en 1940, hace 80 años, que también tenía un problema, y tenía un problema muy serio, que había sido muy censurada, y de hecho todo el final de la Rebeca de Hitchcock es parecido, pero no es el final de la novela de Daphne du Maurier. Eh, Aquí sí no voy a echarles spoilers, porque pues todavía no se estrena Rebeca, pero yo espero que sea, por lo que he oído, es una adaptación fiel de la novela. Y si es así, entonces lo que vimos en el tráiler en realidad es engañoso, porque de lo que trata realmente Rebeca es sobre eh, obsesión, sobre la obsesión, cómo la obsesión crece en las mentes de los tres personajes principales, que son la señora de Winter, Maxine de Winter y la señora Danvers, eh, y cómo disimular una obsesión. Y creo que eso es algo muy importante. Si es una adaptación fiel, espero que Whitley lo haga, le ponga algún elemento subversivo como es su costumbre, como lo hizo en su adaptación de High Rise, de la novela de G.J. Ballard. Pero, pues no sé, tengo dudas, sobre todo porque el tráiler estaba cortado de una manera muy convencional y tenía un fondo musical como que muy,
muy modernito, o sea, era casi como si fuera un tráiler para The Crown. Y digo, yo no tengo problemas con The Crown me encanta, pero The Crown es una soap opera y Rebecca si bien es un melodrama, no es una soap opera, y si es una soap opera, es la soap opera más oscura de la historia. Pero el tráiler, yo me desanimé mucho con el tráiler y fue la estética también visual de la película. Se ve muy brillante, muy sobresaturada. ¿Dónde está el espíritu gótico que tiene la historia original? ¿Dónde? No queda. Eso es lo que tengo yo curiosidad por ver. Quiero saber qué es lo que finalmente acabará siendo este, nuestro estimado y fino amigo Ben Wheatley al respecto de ello. Recordemos, por ejemplo, que High Rise también al principio y en muchas secuencias, incluso en su tráiler, también eran luces artificiales, reflejos metálicos, una fotografía muy estilo años 70. Y aquí sentí que era como que un Technicolor muy años 30 que, ok, entiendo, es como la tirada, ¿no? Pero habrá que ver. Ahora bien, yo sé que Christine Scott Thomas es una actriz maravillosa, pero siempre he sido escéptico al respecto de Lily James y de Armie Hammer. Armie Hammer me pareció estupendo en su papel de los gemelos mamones en La Red Social Network. Social, Ujú. uh-huh, que eran súper mamones, pero tenían algo, vamos, a hacer un muy buen trabajo de actuación. Pero, por ejemplo, en La gente de Cipoll o en Call Me By Your Name, incluso, que es así como que la película por la que todo el mundo ama a Armie Hammer, a mí siempre me ha parecido que Armie Hammer, para lo que es bueno, es para hacer variaciones de la personalidad pública de Armie Hammer. Y el personaje de Maxine de Winter es muy complejo en ese sentido. Tan complejo es que ni a Laurence Olivier, siendo joven, le salió bien. Entonces, no sé, ahí tengo mis dudas. Lily James, el problema que tengo con ella es que la veo y me da lo mismo que esté en Downton Abbey o que esté en Señosienta o en cualquiera de las otras cosas que ha salido, porque tengo la sensación de que es perfectamente intercambiable. Ni siquiera tiene, no sé, esa chispa de personalidad individual que solía tener, por ejemplo, Meg Ryan o Demi Moore o Sandra Bullock. Es más, hasta Gwyneth Paltrow cuando era actriz. Y estoy diciendo cuando era actriz, pero en realidad Gwyneth Paltrow dejó de ser actriz, yo creo que cuando hizo Proof en 2006. Ahí fue cuando ya se olvidó por completo de ser actriz y ya nada más se dedicó a hacer variaciones de Gwyneth. Pero a lo que voy es esto. Lily James era la protagonista de Cenicienta y en realidad es completamente olvidable. Lo único que vale la pena de Cenicienta es las escenas que tiene Kate Blanchett como la madrastra. Y porque se nota que se estaba divirtiendo como loca haciendo eso. Pero Lily James sale sobrando. En Baby Driver, ella en realidad es solamente un acento de color. O un. Donde ella sí surge como una estrella es en Mamma Mía. Para mí levantó esa película Se te muchísimo. hace. Pero es en Mamma Mía, Here We Here Go we go Again, again. ¿no? Ajá, sí, en la segunda. Pero, no sé. No sé. Pero el problema no es que sean malos actores. Mi problema es que tienen una personalidad muy moderna y Sí, que no va con la historia. Por ejemplo, una actriz que funciona perfectamente en una película de época es Mia Wasikowska. Lo ha probado en Jane Eyre, hasta en Crimson Peak, sí. y la hace muy bien. Pero aquí Lily James se me hace como una cara gótica, Podía haber sido mejor acaso Mia Goth, por ejemplo. que está estupenda en Emma, que a En mí me Emma, encantó Emma. que déjame decirte que siguiendo tu recomendación, traté de ver Emma y me aburrí. O sea, visualmente me pareció muy rica en tonos, colores y demás,
Pero ya he visto tantas veces esta historia y además Anya Taylor-Joy, no sé por qué razón, no me gustó aquí, no. Ella que me convenció absolutamente de todo en The Witch, Ujú. yo le creía absolutamente todo en The Witch, aquí no le pude creer nada. Pero no sé si ya es prejuicio mío después de haberla visto en las dos películas de Shyamalan. Ok. Ujú. No sé si el problema soy yo o si el problema es que ella como que agarró vicios de algo, porque cuando Eggers la lleva en The Witch, está limpia por completo de afectaciones. Y aquí en Emma no sé si es un problema de dirección o si es un problema de ella, que el personaje se vuelve tremendamente cargante, donde en las otras versiones de Emma que yo había visto, con Kate Beckinsale, por ejemplo, hasta la versión de la Paltrow o la versión con Romola Garay, eran, eran excelentes. Ah, bueno, hasta Alicia Silverstone en Clueless. Ujú, ujú. Y esta Emma no. O sea, es el centro de la historia y nomás no le creí nada, 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 nada. Y me caía mal. Era una Emma que me caía mal. No sé si te digo si es un asunto de dirección o si es un tema mío con la actriz o no lo sé. No lo sé. Pero por ejemplo, para el papel de la señora de Winter, de la joven señora de Winter, que es una mujer que es sumamente vulnerable y cuya vulnerabilidad la lleva incluso a desatar una tragedia, yo hubiera pensado antes que en Lily James, hubiera pensado en Mia Goth o hasta en Elizabeth Moss, que ya trabajó con Whitley en algún momento. Eh, en una actriz que pudiera darme, eh, una actriz que da la sensación de que siente el pesar de su personaje, que, que puede manejar o reflejar el abrumador complejo de inferioridad del personaje. Lo acabamos de ver cuando platicamos de Shirley, la joven actriz que sale en Shirley. Ah, por supuesto. Pues buenísimo. En la casa el papel de Rosie. Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. O sea, no sé. Lily James es demasiado bonita. Digo, me dio gusto ver a tía Lidia salir por ahí. Me imagino que el papel que va a salir la tía Lidia es el de. No creo que sea la hermana de Maxine de Winter. Así que entonces el único otro personaje que puede ser es el de la señora Van Hopper, que es la estadounidense, que es la patrona de la joven señora de Winter, que además no tiene nombre en la novela y que supongo que aquí en la película tampoco lo tendrá, si es que si va a respetarse el concepto creado por Daphne du Maurier, ¿no? Que la señora de Winter tenía tantos complejos, tantos complejos, tantos complejos, que ni nombre propio tenía. Ujú. Entonces, no lo sé. A mí, hasta el momento, Ben Whitley no me ha decepcionado. Es cierto que Free Fire me gustó muchísimo menos de lo que me gustó High Rise. Y bueno, High Rise no me gusta tanto como me gustó en su momento Kill List o Sightseers, aunque esas otras tres me gustan mucho más que A Field in England, pero es algo muy personal. Entonces, no sé, digo, ya la sola idea de que un director como Whitley tome una historia tan bien amada, pero tan conocida, tan familiar como Rebeca y haga algo con ella, me intriga, me intriga. Si hace algo convencional con ella, no sé si me sentiré decepcionado, no puedo anticipar juicios, pero personalmente preferiría que hiciera algo eh, que desafiara conceptos. Eso me gustaría. A mí me da miedo que Ben Whitley está agarrando la ruta de, hice películas más experimentales, menos mainstream, para llegar justamente al mainstream y Hollywood lo agarre para dirigir. Porque no sé si fue rumor, pero yo escuché que iba a ser responsable de la segunda de Tomb Raider. Que, que digo, Ben Whitley y Tomb Raider para mí. Sobre todo porque además creo que ya no va a haber de Tomb Raider. Sí recuerdo que antes de que se lanzara la nueva con Alicia Vikander, Uh-huh. pero le fue fatal. Le fue fatal en la taquilla y le fue fatal con la crítica. Y me temo que además la carrera de Alicia Vikander, este,
a ver si no le pasa lo que le pasó en su momento a Renée Zellweger, que ganaron un Oscar como mejor actriz de reparto y sus carreras cayeron en una serie de elecciones torpes que fueron paralizando y paralizando y paralizando su carrera hasta llegar al punto en que no tenían hacia dónde ir. La Zellweger tuvo como que su resurgimiento con Judy, pero no tengo mucha fe en que vaya a pasar algo más después de eso con ella. No sé qué vaya a pasar con la Vikander. De todo lo que ha hecho después de que ganó el premio con la chica danesa, lo único que me pareció ligeramente interesante es la película de Wash Westmoreland, la de The Earthquake Bird, que en español le pusieron la música del terremoto. Uh-huh. Y también distribuye Netflix, por cierto. Esa película me pareció muy interesante. Me pareció interesante más que nada por el trabajo de Riley Keough, la nieta de Elvis Presley. Que a mí me parece magnífica actriz, ¿eh? Yo la amo. En A cualquier Riley. cosa. Te Sí, digo, ay, tienes que ver y luego tendremos que hablar de The Lodge. la voy a ver. Pero esa es otra actriz que perfectamente bien podía haber hecho el papel de Mrs. De Winter. Y creo que además se presta más al tipo de belleza prevalente de los años 30. Más curvilínea, más de rasgos más como clásicos. No sé, creo que ella es una actriz interesante que además no ha estado persiguiendo el estrellato, sino proyectos donde interpreta personajes que rompen esquemas. Entonces, es una actriz que hay que ver de cerca. No sé si han visto, no sé si tú has visto The Girlfriend Experience. Ah, la que adaptaron a serie, ¿no? De la película de Ajá, Soderbergh. sí, y No, no la ella, vi. ella, ella protagoniza la serie y está muy, muy bien. Ella como protagonista de la serie está estupenda. Entonces, pues a ver, pero no creo que vaya a haber una segunda de Tomb Raider, no después del fracaso que fue. Pero Tomb Raider ya se probó desde antes con Angelina Jolie, de hecho, que Tomb Raider no es un producto cinematográfico. Funciona excelentemente bien como videojuego y funciona excelentemente bien para vender desodorantes, pero no funciona como película. Esa fue, ¿cómo se llama? ¿Bárbara Steele o cómo se llamaba el Sí, fusil Barbara también? Steele, que es básicamente una parodia de Lara Croft. Entonces, pero pues mira, habrá que ver. Pero ya para cerrar el tema de I'm Thinking of Ending Things, creo que si va a ocupar un lugar en películas de interés este año, creo que más bien debe estar en la lista de lo que se llama el art horror que otra cosa. Yo no la pondría en la lista de lo peor del año, porque ciertamente ha habido cosas que son muchísimo peores que esto. Tampoco me aventuraría a ponerla en lo mejor del año, porque definitivamente ha habido cosas mejores que esto. Está Nomadland, está Pieces of a Woman, digo, y hablo sin haberlas visto, hablo nada más de leer las reseñas. Bueno, la Eh, película de David Fincher que va a llegar en Netflix, se oye bien, ¿verdad? y en las fotos luce muy bien, que es una película Habrá, muy diferente para Fincher también. habrá que ver qué tal. Pero no, yo creo que al final de cuentas, como tú señalabas antes, las pretensiones de Charlie Kaufman son tan grandes que es como cuando un chef está haciendo un soufflé y en un momento en el que hace un ruido fuerte o un movimiento eh, inesperado o innecesario y se le desploma el soufflé. Y creo que eso fue lo que pasó con este producto.
que de ninguna manera lo llamaría infame ni terrible, como lo han llamado algunas otras personas, que incluso lo han llamado caca infecta, ¿no? Y pues no, no es caca, vamos, no Eh, es. y digo, para cerrar ese tema, yo quiero hablar acerca de las expectativas. Oh, Yo no puedo creer que uno pueda despreciar una obra que al menos intenta hacer algo diferente, que propone, por más fallida que sea, porque para mí es una película, vale más una película fallida que intenta proponer algo nuevo que una película segura, que no hace nada más que ir como a la Rápidos y fórmula. Pelones número veintitantos. ¿Qué digo? Es escapismo, tiene su lugar en el cine, a mí me gusta verlas, pero decir que esta es una porquería y que Charlie Kaufman debería ser cancelado, ¿no? Que ya ves que ahorita está de moda, te quieren cancelar hasta por lo que no, Wow. pero se me hace absurdo, se me hace como una falta también de ambición en el público de decir, yo no quiero ver esto, aunque a mí no me guste, pero tienes que admirar que al menos Charlie Kaufman hizo una película que intenta hacer algo mucho más que lo tradicional, y no por No, eso no lo vas a descartar. no, yo eso se lo he dicho a mucha gente, no digo, pues no te gusta, pues qué chido que no te guste. Pero aparte de decir que no te gusta, ¿qué vas a hacer al respecto? Cuando haces tú tu película, ¿no? O Ujú. sea, siendo honestos, creo que las películas de Kaufman sí adolecen del problema de que Kaufman no sabe dirigir. Sabe establecer una atmósfera, sabe intercalar momentos completamente baffling, como tú decías, y sabe decirle a su director de fotografía cómo quiere un shot o una toma que sea bellísimo o desconcertante. Sí, eso sí lo puede hacer, pero es un muy mal director de actores, muy malo. Y entonces ese básicamente es su problema. Ahora bien, a mí Jesse Plemons es un actor que no me gusta. Lo he visto en Fargo, lo vi en El Irlandés, lo he visto en un montón de cosas porque ha tenido la suerte de que ha tenido un llegue en el mundo mainstream muy grande. Entonces, de repente aparece prácticamente en todo. Pero a mí Jesse Plemons me parece, francamente, una versión más tibia de John Krasinski. Ujú. Y ya te estoy diciendo mucho al decir que John Krasinski es tibio, porque John Krasinski ese es su encanto, que es tibio. La gente acepta y se identifica con Krasinski porque es como el pan tostado, ni mucho ni poco. Obviamente Emily Blunt es infinitamente mejor actriz que él y no sé si además haya beneficiado o no a Krasinski, ahora que lo pienso, esta pandemia, porque estaba por estrenarse cuando se declaró y cerraron los cines, se declaró la pandemia, A Quiet Place Part 2, que te voy a ser bien honesto, a mí A Quiet Place me gustó, tan Ujú. me gustó que la tengo en edición de Steelbook, pero no se me antoja nada una segunda parte, nada. Es que peca de cuántas veces hemos visto la misma historia. Es la misma historia de zombies, es la misma historia. Ok, el artificio de el silencio está muy bien manejado. Es una película llena de tensión, los niños actores están muy bien, pero si se vuelve franquicia, pierde el Qué encanto. hueva. Pero es que eso es lo que a mí me desespera mucho, ¿no? Que ya todos son universos, franquicias. En- el otro día, en Prime Video, me encontré una película del 76 que se llama The Lifeguard con Sam Elliott. Y me la eché y me di cuenta de que cómo extraño esos tiempos en los que nos contaban una historia que iba del punto A al punto B y ya. No había secuelas, no había spin-offs, no había crossovers, no había universos. Simplemente se contaba una historia del principio al fin y ya, con personas ordinarias en situaciones ordinarias. Creo que
en algún momento a principios de los 2000 empezamos a perder el gusto por ese tipo de historias y hoy en día básicamente todo tiene que ser o grandes espectáculos de pirotecnia, de efectos visuales y acción, o tremebundos melodramas policíacos, o bélicos, o de traición. eh, y por supuesto, el mundo de los superhéroes, ¿no? Que no sé qué tanto más vaya a durar. Finalmente, yo soy de la generación que vio en cine por primera vez Superman, que fue realmente la película que abrió el, este, el género de superhéroes y que luego estuvo durmiendo el sueño de los justos realmente hasta 1989, cuando Tim Burton hace Batman y luego en el 92 hace Batman Returns. Las de Schumacher en realidad solamente las cuento como ejercicios de estilo, pero en realidad a mí no me parece que sean películas realmente efectivas como narración de historias, pero tengo que reconocer que visualmente y estilísticamente son más cercanas a lo que es un cómic. Eh, pero no lo sé, no sé qué tan lejos va a llegar esta obsesión con el superhéroe, ¿no? Creo que deberíamos de buscar algún otro tipo de narrativas que no necesariamente fueran únicamente esto, porque siento que ya se contó todo lo que se podía contar con superhéroes. Es que los superhéroes obviamente también son alegorías de lo que estamos viviendo ahorita. Todas las de Marvel, pues Black Panther, por ejemplo, el impacto con la comunidad afroamericana, el verse reflejados en pantalla. Estoy totalmente de acuerdo y me parece muy trágica la historia de Chadwick Boseman, pero Sí. ojo, de hacer que Chadwick Boseman, que fue un actor sumamente profesional, un buen actor, francamente puedo pensar en 5 actores de ascendencia africana mejores que él, como Chiwetel Ejiofor, por ejemplo, o también el que sale también ay, Dios mío, en Black Panther, que también salía en Creed. Ah, Este, Michael B. Jordan. Ujú. exacto, Michael B. Jordan, por ejemplo, que inclusive a él yo lo vi empezar siendo un chavitito en The Wire. Creo que hay muchos otros actores, sin que importen sus colores de piel, pero si va a ser un tema del mismo color de piel o de la misma raza, eh, que son mejores. El tema con Chadwick Boseman es que tuvo este personaje, el personaje es carismático más incluso que el actor, y por supuesto cumple ciertas formas que estaban necesitando un cierto sector del público, pero de ahí a que Chadwick Boseman se convierta en el mejor actor en la historia del cine, como alguien escribió en Twitter, o en el héroe de toda una generación. ¿Cómo somos propensos a la hipérbole los seres humanos? Eh, y digo, lo peor de todo es que si tratas de ponerlo en su perspectiva, automáticamente te acusan o de ser racista o de ser inhumano o de no saber comprender ni apreciar el sacrificio de este hombre, que sí es cierto, él desde 2016 sabía que tenía cáncer y realizó las 2 películas de Black Panther que hizo, más aparte de su participación en Avengers, Infinity War y en Endgame, enfermo, y no se lo reveló a nadie. Sí, qué valiente, y qué trabajo tan bien aquilatado, y qué actor de verdad tan comprometido con su trabajo, y qué hombre tan valiente en llevar su procesión por dentro. Pero que tomen los medios masivos este sacrificio por parte de él, para convertirlo de repente en una especie de martirio, no, no estoy de acuerdo. Es que vivimos en una época que
todo es blanco, todo es negro, ¿no? O sea, los extremos. O sea, Bueno, sí, nuestra amiga Kate Winslet, ¿qué tal, eh? híjole, el chisme de eso. Hijo, pero, o sea, bien lo dijo Ernesto Díaz Martínez, básicamente lo que está haciendo es un chamalaquet. Pero como al Timothy no le funcionó, tampoco a Kate le va a funcionar porque su Ay, no, película no tuvo buenas críticas. por supuesto que no le va a funcionar. Digo, todo el mundo está diciendo que lesbianita, digo, amonita, es súper controversial y tal. Sí, pero ¿y so what? Creo que Kate Winslet no tendría chance de competir teniendo tres interpretaciones tan fuertes este año de las que ya se está hablando, que son Frances McDormand en Nomadland, Vanessa Vanessa Kirby. Kirby en Pieces of a Woman y Elizabeth Moss en Shirley. O sea, perdón, amiga, pero... Y ponerte a repudiar dos películas que, además, lo que yo nunca pensé, de verdad, nunca pensé que Kate Winslet fuera a ser hipócrita. Porque, a ver, se pone a decir, ay, es que no sé, ¿en qué estaba pensando cuando trabajé con esos hombres? Eso decía el titular de Vanity Fair. Yo no sé qué estaba pensando cuando trabajé con esos hombres. A ver, cuando ella hace Carnage, ya sabía quién era Roman Polanski, ya sabía por qué estaban teniendo que filmar en París, y ya sabía perfectamente bien todo lo que había pasado. Y ella concurría en decir, igual que Jodie Foster y todos los demás, que la situación era sumamente vergonzosa, que había sido en efecto un estupro, que había sido prostitución, que había sido un acto de prostitución, que tanto la joven como Polanski no deberían de seguir siendo perseguidos por los medios, bla, bla, bla. Ahí están las entrevistas que hicieron. Y luego cuando hizo Wonder Wheel, ya había pasado todo el escándalo de Mia y Dylan. Entonces, por favor, o sea, amiga, no es un date cuenta. Y en todo caso, yo no sé por qué se da baños de pureza cuando, por ejemplo, trabajó para James Cameron, que es famoso por haber golpeado a sus ex esposas, a Catherine Bigelow, a, a Catherine Bigelow y a Linda Hamilton, se las sonó. Y además las engañaba, o sea, era un infiel, era un alcohólico y era un golpeador. Ah, pero es James Cameron, o sea, no es el caso, ¿verdad? O porque no sé, por qué hizo una película homofóbica como lo es Heavenly Creatures. Porque Heavenly Creatures, el problema que tiene esa película es una película linda y muy bien hecha y muy imaginativa por parte de este hombre, de Peter, Jackson. exacto, de Peter Jackson, gracias. Em, pero es una película homofóbica que presenta a las dos adolescentes como dos personas que actuaron movidas por algo muy bajo, en lugar de presentarlas como dos chicas que en realidad en la vida real no sabían lo que hacían. O sea, a mí me parece que el discurso de Kate Winslet es hipócrita y que la verdad, si está queriendo que la nominen por lesbianita, digo, amonita, pues está fregada porque, pues, francamente no lo veo. Y sobre todo, no sé si han dicho algo, por ejemplo, Jodie Foster, o John C. Reilly, o Christoph Waltz, o o Jim Belushi, o Justin Timberlake, o Juno Temple acerca de, acerca de sus declaraciones, porque finalmente también los está dejando entonces a ellos como unos inconscientes o como unos codiciosos o unos ladinos. ¿Me explico? Ujú. O sea, este baño de pureza de Kate me pareció completamente innecesario, completamente fuera de lugar y me pareció de una doble moral espantosa. Sí, sobre todo el timing, ¿no? Estrenar una nueva película y salir con esto, híjole, ¿no? Es lamentable, pero también siento yo que, y más en estos tiempos de encierro, de pandemia, yo siento que hay veces que hay que dejar ir, porque el escándalo con J.K. Rowling y su transfobia y todo, y ahorita que quiere publicar una novela donde un personaje es un asesino que se disfraza de mujer. Sí, exacto. Que entonces yo digo, bueno, ahí está. Entonces la señora sí tiene un problema,
pero no quiere aceptarlo. Está bien, de todos modos su libro va a salir, se va a vender y se va a leer, y la señora va a seguir teniendo sus mismas opiniones. Yo no puedo cancelarla. Personalmente, a mí no me interesa su trabajo, y está bien, esa es mi posición muy personal, pero no tengo por qué andarla cancelando. Puedo señalar, aquí hay doble moral, sí, pero es lo mismo. A ver, es que Polanski es un pedófilo y viejo cochino. Polanski no es un pedófilo. Polanski, ay, estoy harto de esto, porque además, de verdad, tanto que me he tenido que meter a leer acerca del caso para poder tratar de explicarlo mejor, y es tan absurdo que es ridículo, que cualquier explicación suena idiota. No es un pedófilo. Tuvo relaciones con la muchacha porque él pagó por sus servicios y él preguntó, ¿qué edad tiene? 16. 16 era la edad de consentimiento en California en 1977, que fue el año en que ocurrió esto. Entonces, o sea, hello, sí es un delito formal, pero no es un pedófilo en serie, ni es todo lo que se vino a decir después de él, y ni tampoco es que se escapó de la cárcel. De lo que se escapó fue de tener que enfrentar una condena que ya había purgado, porque él ya había pasado 90 días en prisión, que es lo que se legalmente es el estatuto que se tiene que cumplir como prisión mínima. Y él ya había llegado a un acuerdo de una compensación económica con la madre de la niña, que por cierto, la madre de la niña fue la que le proveyó, la que la llevó a casa de Jack Nicholson. La proveyó eh, no eran psicotrópicos, porque no eran alucinógenos, eran como relajantes, eran opiáceos. Opiáceos, eso es lo que eran. La mamá le dio los opiáceos a la muchacha y la mamá no hizo la denuncia hasta después de que Roman Polanski le dijo que no iba a darle el papel de Tess a su hija. O sea, contexto, ¿me explico? Contexto. Aparte de que el fiscal de distrito, que fue el mismo fiscal que después saboteó la defensa de Patricia Hearst cuando esta fue arrestada, después de haberse unido con el SLA, al Ejército Sin Violencia de Liberación, pues es otra historia. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles y el juez de turno se habían complotado para hacer un ejemplo de Polanski, revocando el trato que se había alcanzado con la fiscalía, que incluía los 90 días en prisión más 3 años de libertad condicional, y con eso se daba por cerrado el caso, protegiendo así la identidad de la menor, pero decidieron ellos no seguir con ese trato y exponerlo todo. Por eso fue que Polanski no se presentó en el tribunal y ha estado a salto de mata desde entonces. Entonces, vamos, no es que el señor sea un monstruo. Es una persona que cometió una cagada espantosa y que va a tener que pagar las consecuencias de su pendejada el resto de su vida. Pero no es un violador ni es un asesino. Del mismo modo en que Woody Allen ya... La razón de Trey para que exista su libro es básicamente para demostrarnos que no es un viejo cochino. Porque si fuera un viejo cochino, jamás, nunca podría haber adoptado a las hijas que adoptó con Sun-Yi. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, él se dedica en el libro básicamente a soltarle golpes a Mia y a Ronan hasta con el número de serie del archivo en cuestión de la corte. O sea, él no hubiera publicado ese libro si no tuviera todas las pruebas en la mano para demostrar que, que no hay pruebas de culpabilidad. No puedo afirmar si hay inocencia o no hay inocencia, pero no se lo puede declarar culpable porque no hay evidencia alguna
de dicha culpabilidad. Y luego tenemos otros muchos casos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Bernardo Bertolucci, que se fue al mundo feliz, el pobre siendo insultado y maldecido por lo de la mantequilla. Creo que ese es un problema de la corrección política y del pensamiento en masa, que es lo que nos parece regir hoy en día. En los años 70 o en los años 60, incluso todavía a principios de los 90, un director podía recurrir, o una directora, podían recurrir a cualquier táctica o técnica para para sacar un resultado determinado en determinada toma. Ahora están diciendo, ay, es que por culpa de Bernardo Bertolucci y haberle metido la mantequilla en el culo, María Schneider se volvió ahorita la heroína. Mentira. María Schneider ya tenía problemas emocionales y ya era adicta a la heroína desde antes. Pero, una vez más, vivimos en una cultura de constante revictimización y de constante juicio sin contexto, sin aplicar contextos históricos, sociales o incluso personales, ¿no? Y todo el mundo actúa como si tuviera las respuestas y su juicio. Es por eso que la cancelación no existe. Si algo no te gusta, no lo consumas. Pero Exacto. Eso es lo que yo hago con J.K. Rowling. A mí, después de sus declaraciones, la señora me resultó infamante. Es que hice, agarré mis películas de Harry Potter y las vendí. San se acabó. Con el dinero que saqué de vender las películas de Harry Potter, comí muy a gusto una semana. Y no me tengo que preocupar nunca más por haber puesto o por ponerle dinero en el bolsillo a la señora. Tampoco es como si ella supiera que existo. no es como que si le importara perder un lector, dos, tres, un millón, pues de todos modos es millonaria la señora y le va a ir bien. Ya todo esto no le importa, que eso es a lo que se refería Stephen King cuando decía que le avergonzaba ver que ahora J.K. Rowling estaba haciendo estas cosas desde el privilegio, cuando ella había pasado por situaciones realmente angustiosas en su búsqueda de esta estabilidad que ahora tenía y detrás de la cual se escudaba para proferir sus opiniones que son suyas. Y el resto del mundo no podrá estar de acuerdo con ellas o no, y de hecho podrán ser ofensivas para un importante sector de la población mundial, pero tiene derecho a decirlo. Es la libertad de expresión, mal que nos pese. Sí, si estuviera cometiendo un delito, pues ahí estaría la ley. Por supuesto, si ella estuviera agarrando a palos a una mujer trans, entonces sí, por supuesto que le caiga encima todo el peso de la ley. No está golpeando a ninguna mujer trans. Es cierto que sus declaraciones pueden provocar y de hecho han provocado, este resurgimiento de agresiones a personas trans en Inglaterra y alrededor del mundo. Creo que ese es el precio que se paga por hacer ese tipo de declaraciones, sobre todo cuando eres una figura tan pública. Ella debió haberse disculpado en su momento y no lo hizo. Eso me parece reprobable, pero tampoco quién es uno para obligarla. Sí, claro. Y si su equipo de relaciones públicas y todo, seguramente ahí tuvo alguien diciéndole, oye, debes disculparte, oye, no le hizo caso a ellos, pues menos nos va a hacer caso a nosotros, ¿no? Absolutamente, y es cierto, la cultura de la cancelación solamente sirve para dos cosas, para nada y para maldita la cosa, porque de cualquier forma, aunque se cancele, no sé, eh, sigan cancelando a Woody Allen, pues Woody Allen va a seguir haciendo películas mientras pueda y mientras le dé la gana. Y lo que hizo, ya lo hizo y ya existe y ya está ahí. Ya está ahí, ya se puede ver en la plataforma digital de la MGM, por ejemplo, se pueden ver todas sus películas, pues, todas sus primeras películas hasta, me parece que Alice, que fue cuando lo dejó de distribuir la MGM. Se pueden ver todas. Y la gente las puede ver y decir,
Ay, sí, ay, no, pero cada quien va a tener su propia opinión. Yo tengo amigos que dicen, ay, no, viejo cochino, y es que mira, por eso puso a Mariel Hemingway en Manhattan, porque, claro, porque Chavita y bla. Digo, bueno, ok, no pienso discutir eso, pero las películas ya están ahí. No vas a viajar 40 años o 45 años o 50 años al pasado y eliminar las películas antes de que formen. Vamos, eso no es de Umbrella Academy. Y lo más curioso es que para mí creo que la pandemia le benefició mucho a su película anterior, que fue A Rainy Day in New York, que perdió la distribución con Amazon, pero ganó la demanda contra ellos. Y esa película se distribuyó en Europa en plena pandemia y creo que le fue bastante bien, porque en Europa aman a Woody Allen. Y lo seguirán amando, porque en Europa la corrección política no es algo tan acendrado como en los Estados Unidos de Norteamérica. Y de hecho, por ejemplo, el asunto de que Camille Sciamma y otras tantas se salieron de la entrega de los premios César porque le dieron el César a la mejor directora a Roman Polanski por el caso Dreyfus. Creo que eso fue más bien una cuestión de política de género que que de cancelación. Si hubiera sido cualquier otro director al que le hubieran dado ese mismo César en lugar de a una directora en un año post Me Too, evidentemente, cualquier director, así hubiera sido Nanni Moretti o hubiera sido, no sé, Claude Lelouch o cualquier director francés actual, eh, hubiera sido igual objeto de escarnio y crítica por parte de este sector feminista de la Academia de las Artes y de la Cinematografía Francesa, ¿no? Claro. Y bueno, ya para cerrar el programa, nada más vamos a tocar un tema que espero no nos extendamos tanto, pero es la misma vertiente, el nuevo reglamento de la academia para ser más inclusiva. ¿Qué Ay, piensas de estas reglas que francamente yo siento que no van a hacer absolutamente nada, pero la gente también ya está como diciendo, no, es que esta inclusividad no va a haber películas como The Irishman y todo va a ser políticamente incorrecto, LGBT, inclusivo, bla, 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 bla. Yo siento que es una tontería y que va a ser exactamente lo mismo. yo tengo la misma opinión que tú, de hecho, además, cuando publicaron en Variety todo el sumario, creo que leí nada más la primera y apagué la página, o sea, le di clic a la página y dije, ¿por qué tengo que leer yo estas pendejadas? Mi vida es demasiado complicada en estos momentos de pandemia como para andarme preocupando yo por las pendejadas que están, porque además ni siquiera son todavía reglas e imposiciones, son sugerencias que se hacen y todavía tenían que pasar, por lo que tengo entendido, tienen que pasar todavía por el Consejo de la Academia cuando éste se reúna para ver si se aplican a partir de, porque además esto viene desde 2018 cuando Oscar So White o 2017, creo. No me acuerdo si fue 2017 o 2018. No, y se Ah, aplicarían hasta el 2024. sí, imagínate. It's just stupid. Es una tontería, es una estupidez y tarde o temprano la corrección política va a topar, como todas las bogas y modas, va a topar con un techo de cristal y no va a poder llegar más lejos y es entonces que surgirán otras tendencias. Digamos, no olvidemos en los años 70, cuando lo que era políticamente correcto era estar en contra del gobierno y abajo Nixon y abajo Vietnam y todo esto, que por supuesto Hollywood era muy criticado, ¿no? John Wayne decía que a todos deberían de agarrarlos a palos y meterlos a la cárcel. Y en los años 80, esta ambición desmedida que se identifica mucho con los Reaganomics, ¿no?
y en los años 90 con otra vez la corrección política y la integración. O sea, esto es cíclico. Esto lo hemos visto 20,000 veces y lo seguiremos viendo 20,000 veces. Y además creo que ha llegado un punto en la vida en el que tenemos que ser bien honestos y aceptar que se tiene que ser realmente muy, muy ingenuo como para siquiera tomar en serio una cosa como los premios de la academia a estas alturas del poema. Digo, si ya después de, si resulta ser que la mejor película, si resulta ser que la mejor película del año fue Green Book ganándole a la favorita, o a Roma, y después la mejor película del año pasado, ¿cuál fue? Ya hasta se me había olvidado. Bueno, este año ganó Parasite, que creo que Ah, ha bueno, sido ok, inspirada, una de las decisiones más inspiradas que han hecho. en muchísimo tiempo, pero vamos, después de haberle dado un premio a Green Book, ¿piensan que el Oscar realmente tiene algún tipo de validez? Déjate tú moral, artística, come on. Es un concurso de popularidad y son las patadas de ahogado de una organización que han bajado sus ratings desde los últimos 10 años, ha ido en pique. Creo que sus más altos ratings fue cuando ganó El Señor de los Anillos y fue porque fue una película muy taquillera que ganó el Oscar. ¿Cuál ha sido la más taquillera que ha ganado después de esa? Creo que fue, porque yo recuerdo que decían que el año que estuvo Avatar, que ganó The Hurt Locker, que The Hurt Locker hizo de las más bajas en la historia de la academia, ¿De qué? ¿De rating? de taquilla. O sea, Ah, de... aquí. No sé, mira, nominalmente se supone que la película que gana Oscar a mejor película no necesariamente tiene que ser un éxito de taquilla, sino más bien un éxito de crítica. Y en el caso de Green Book fue así como, ese Oscar debió definitivamente ser, si no para Roma, debió haber sido para La Favorita. La Favorita tenía una calificación unánime de 100% de críticas y además no le había ido mal tampoco en taquilla. Bueno, algo había tenido que ver, por supuesto, que Emma Stone estuviera en el cartel para poderla vender, porque realmente sí es un poco complicado la idea de vender una película sobre lesbianas aristocráticas en la Inglaterra del siglo XVII. Pero bueno, todo tiene su forma y su contexto. Te digo, eh, yo no sé cómo va a ser la entrega del Oscar en 2021, ni siquiera tengo idea de quiénes puedan. Yo siento que se va a cancelar. Sinceramente no creo que vaya a haber, no va a haber entrega presencial, eso es seguro. Eso es seguro. Pero de todos modos, ¿quiénes podían competir? Eh, Tenet. Tenet podría competir por lo que sé, por los premios técnicos, Claro. pero todas las reseñas globalmente están diciendo que es una película, como decías tú al respecto de I'm Thinking of Ending Things. Es una película muy fácil de admirar visualmente, pero es imposible de amar. No tiene alma, no tiene sentido. Los personajes no tienen absolutamente ningún tipo de conexión con el espectador. Y no lo digo yo, lo dicen todos los críticos ingleses, todos los críticos estadounidenses que ya vieron esa película, e incluso lo dicen los Happy Few que fueron convocados a la función de prensa que se hizo aquí en México, que nada más fueron 20 y curiosamente de esos 20, 17 eran youtubers. Pero ya se Luego, estrena mañana, pero yo no voy a ir a verla al cine. yo tampoco, pues no estoy loco. Digo, tarde o temprano va a llegar a Cinépolis Click y la voy a poder ver en la comodidad de mi casa. Y que, ay, es que se tiene que ver en IMAX. Esa es una tomadura de pelo y lo digo y lo sostengo. No hay película que tenga forzosamente que verse en IMAX. Vamos, ni siquiera una película que se filmara en 70 milímetros como Doctor Shivago. Ya con un buen Blu-ray anamórfico en alta definición, no tienes absolutamente ningún problema para verlo en una pantalla de buen tamaño. Entonces,
No, y o sea, Tenet básicamente lo que va a provocar es un gran desencanto entre aquellos que tienen unas enormes expectativas, pero se les olvida. Y mira que yo fui uno de los defensores de Dunkirk en su momento, ¿tú te acuerdas? Ujú. Eh, y aquí vamos otra vez. Nolan Christopher Nolan es un espléndido director visual, pero Christopher Nolan no tiene ni puta idea de cómo contar una historia de personajes. Puede contarte una historia con un gimmick, con un conceit específico en Inception, el entrar dentro del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño. En este caso, el poder regresar en el tiempo y regresar en el tiempo para alterar en el tiempo tu pasado y tu futuro al mismo tiempo. ¡Qué padre! So what? Dunkirk funcionaba porque la historia que estaba contando, aparte de ser una historia verdadera, el guión no era suyo. Entonces, eso como quiera que sea, eh, no sé, siento que Christopher Nolan no es exactamente el director que me apetece ver en estas épocas y espero que First Cow tenga tenga el reconocimiento que merece. Es una estupenda película, no sé si ya la has visto, pero si no la has visto, échatela, está en iTunes. Ya la vi y no me encantó. Y yo soy muy fan de Kelly Reichardt, o sea, no sé, me parece una película sumamente, me pareció lenta. Y yo sé que todo su cine es lento, pero esta película no me atrapó. A lo mejor no estaba yo en el mood, En no el sé. mood, Mm, a lo mejor, a mí me pareció que estaba bien. No me gustó tanto como Certain Women no, y no. no me gustó tanto como, para mí mi favorita sigue siendo Wendy and Lucy. Ujú. Es como de esas películas, como te digo, como La decisión de Sofía, una película que me encanta y le tengo un enorme cariño, pero no la pienso volver a ver. Este, pero creo que sería interesante que fuera un año, aún con todo esto, un año donde se le diera el respeto y la atención que merecen a las directoras. No solamente Kelly Reichardt, sino también la directora de Shirley, este, también Verónica Franz, la directora de Cabin, Grega Deloche. Creo que este año ha habido un cine hecho por mujeres muy interesante. Yo todavía soy de los que tiene curiosidad por ver qué hizo Patty Jenkins con Wonder Woman 84. Y pues, ¿por qué no? Que las directoras, por una vez en la vida, no tengan la presión sexista de, ay, es que Christopher Nolan hizo esta película que está bien padre, Uris, o Steven Spielberg hizo esta. Digo, no sé cómo le vaya a ir a West Side Story. Después de todo, Spielberg en realidad nunca ha dirigido un musical. Eh, Finalmente, el amago de escándalo que hubo de la chavita que estaba acusando a Dios, ¿cómo se llama el Baby Driver? Ah, híjoles, lo voy a buscar porque Sí, porque para que yo no digan, se llama Ansel Ansel Elgort. Ujú. Elgort, ya. La chavita que acusaba a Ansel Elgort, que no sé. Al final de cuentas, digo, yo sé que no debería de alegrarme en ninguna de estas situaciones porque en realidad son vergonzosas, pero Ansel Elgort pudo demostrar correctamente y del modo más, pues no es correctamente porque no hay manera correcta de hacer estas cosas, pero pudo demostrar que si bien era cierto que había tenido una relación romántica con la joven, cuando ambos eran menores de edad, y que la edad de consentimiento en Nueva York, que era donde se veían, es de 17 años, por lo cual no hubo delito. Este, vamos, me pareció que su respuesta fue sincera, adecuada y que fue la disculpa que debió haber dado y que otros no dieron en su momento, pero esto le ayudó a evitar un escándalo más grande.
No creo que esto afecte el estreno de West Side Story, pero francamente no sé si el mundo en estos momentos necesita un remake de West Side Story cuando la original está en tan buena forma. Pero a saber. Pero yo creo que el mundo necesita una película optimista. O sea, y no sé si cubre esa cuota esa No, película. no, West Side Story no es una película optimista, a menos de que cambiaran el final clásico, pero no creo, porque finalmente están respetando el periodo histórico que es 1959 en la ciudad de Nueva York entre puertorriqueños e inmigrantes polacos e italianos. Entonces, no lo sé, sí es necesaria una película optimista y por lo que O tengan no optimista, sino sentimental. Y creo que Spielberg, pues, es el rey del sentimentalismo en el blockbuster. en el cine moderno, eso es cierto. Pues habrá que ver. Porque Habrá digo, si se estrena Dune, que yo iría al cine a ver Dune, pero feliz. Ahí sí, esperando que ya hubiera vacuna. Dune, mira, yo creo que Dune sí estaría contemplable para premios técnicos y visuales. No sé si para premios de actuación, obviamente estoy hablando sin verla, pero es que en Dune no hay personajes que permitan esa clase de lucimiento. Ujú. Eh, O no lo sé, en una de esas dan la sorpresa nominando a Rebecca Ferguson o a Charlotte Rampling o a Stellan Skarsgård, que son los tres personajes adultos más fuertes que existen en la historia de Dune, en este principio, que son Lady Jessica, la madre Gaius Ellen Mohiam y el barón Harkonnen, que digamos son los que ponen en movimiento la trama. Pero no lo sé. Obviamente el Chamacalet no creo que se lleve No. no creo que se lleve nada. Oscar Isaac tampoco me parece que vaya a hacer, porque su personaje es sumamente pequeño. Digo, no estoy haciendo aquí ningún spoiler, pero los que conocen la historia de Dune saben que el Duque Leto en realidad es un personaje que aparece 5 minutos. Eh, no sé, habrá que ver qué nos depara la temporada otoño-invierno que está empezando. Y, y pues a ver qué tal, pero a todos nuestros amigos que estuvieran vacilando con la idea de ver, estoy pensando en el final en Netflix, pues si quieren véanla, yo no soy, ahora sí como dice Ernesto Martínez, yo no soy quien para decirles que no vean algo, yo no soy la nana del espectador, pero pues francamente yo invertiría mis 2 horas 15 minutos en otra cosa. Bueno, si cerramos esta charla ahora sí con el también muy absurdo de véanla o no véanla, pulgares arriba, pulgares abajo, que para mí Nah, una tontera. Yo creo que no es para todos. Obviamente no es una película comercial, no tiene la no, intención de ser comercial y está bien que no tampoco está tenga la hecha para intención. gustar. No está hecha para gustar. Hay gente que le gusta mucho, es respetable. Hay gente que la odia, también es respetable. Pero definitivamente para pasarla bien, divertirse, distraerse, no es. Es una película densa, es una película pretenciosa también. Sí, Pero pues véanla, si no tienen nada que ver y tienen curiosidad, son fans de Charlie Kaufman, pues véanla, ¿no? por Y, supuesto. y yo creo que aquí vamos a cerrar la charla. Miguel, siempre es un placer y creo que desde ahorita te puedo yo decir, vamos a apartar esta hora y media y creo que ya casi 2 horas para hablar de Rebeca en cuanto se estrene. Desde luego, 16 de octubre, la, Al, la al día comentamos, siguiente, yo la veo el mismo día, 16 de yo octubre. también, y la comentamos al día siguiente. Y también chécate The Lodge para que hablemos también de ella. Buenísimo, entonces la apunto. ¿Vale? Bueno, pues ha sido un placer, mi querido Romy. Cuídese mucho y un saludo a todos tus espectadores. No, gracias a ti. Nos vemos. Bye.